Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al curioso tanque Stridsvagn 103 sueco. El Stridsvagn 103 o STRV-103, también conocido como Alternative S&S Tank, es un carro de combate sueco de la época de la Guerra Fría, diseñado y fabricado en Suecia. Desarrollado en la década de 1950, fue el primer tanque de batalla principal en usar un motor de turbina de gas, y el único tanque producido en masa desde la Segunda Guerra Mundial que no usó una torreta, además del Kanonenjagdpanzer alemán. Tiene un diseño poco convencional con un cañón fijo, y elevado ajustando la suspensión del casco. El resultado fue un diseño de muy bajo perfil, con énfasis en la capacidad de supervivencia y un mayor nivel de protección de la tripulación. El primer STRV-103 se completó en 1966 y la producción continuó hasta junio de 1971, totalizando un total de 300 unidades construidas. Datos de los enfrentamientos de tanques de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, demostraron que la mitad de todas las muertes se debieron a impactos en la torreta o en el anillo de la torreta. Los impactos en la parte inferior del tanque eran mucho más raros. Estas estadísticas también sugerían que la probabilidad de ser golpeado estaba fuertemente relacionada con la altura total del tanque. Por lo cual el nuevo diseño debería ser lo más bajo posible. La solución radical fue eliminar la torreta, que también eliminaría un área objetivo vulnerable y haría que el tanque fuera mucho más liviano. En base a estos datos se diseñó un vehículo con un cañón en el casco que estaba fijo en azimut, y requería que todo el tanque girara para apuntarlo. Esto se logró mediante el uso de un complejo sistema de transmisión bajo el control del artillero. La suspensión estaría conectada a un estabilizador de Bofors que mantendría todo el tanque estabilizado en lugar de solo el cañón. Bajo el pensamiento que los estabilizadores de la época no ofrecían el rendimiento necesario para un verdadero fuego en movimiento, si bien podían hacer un primer disparo en movimiento, los tanques generalmente se detenían para seguir disparando. Se consideraba que la ventaja ofrecida era limitada, y que sería más útil una mejor protección cuando se detuviera. El chasis resultante era bastante pequeño, con solo 4 ruedas de carretera, y el cañón se extendía a través del vehículo hasta la parte trasera, donde el cargador automático y la munición se almacenaban fuera del compartimiento de la tripulación. El diseño resultante de 30 toneladas ofrecía el mismo nivel de blindaje que los tanques pesados, pero estaba mejor protegido en general debido a la munición externa y al perfil muy bajo. Para ahorrar costos se decidió utilizar el cañón Royal Ordnance L7 de 105 mm, que utilizaba los Centurion recién adquiridos por Suecia. El cañón se alargó de 52 calibres a 62 calibres para permitir el uso de cargas más potentes. Este cañón posee un extractor de gases, pero no un freno de reculada. Es alimentado por un cargador automático que está atrás del casco, con 50 proyectiles en 10 contenedores de 5 proyectiles cada uno. En operación normalmente se almacenan 25 proyectiles perforantes, 20 de alto poder explosivo y 5 de humo. El cargador automático le proporciona una alta cadencia de fuego sostenible a más o menos una tasa de fuego de 15 disparos por minuto. Al agotarse la munición, esta se puede recargar desde fuera por medio de 2 cubiertas atrás, por el personal de la tripulación en 10 minutos aproximadamente. Los cartuchos vacíos son expulsados automáticamente del casco, y si el cargador automático falla, el operador de la radio puede cargar munición manualmente. Los botones del activador principal de la caja de manejo base se puede usar para seleccionar el tipo de munición a ser disparada. 2 ametralladoras KSP-58 de 7,62 mm van montadas a la izquierda del casco, de la misma manera que el armamento principal y disparan de manera alternada. Una ametralladora de calibre 7.62 mm, KSP-94 está montada en el lado izquierdo de la cúpula del comandante y puede ser usada para defensa antiaérea. Para resolver el problema de puntería, se hace uso de un sistema de transmisión y suspensión totalmente automatizado, que giraba e inclinaba con precisión el tanque bajo el control del artillero.
Al estar el cañón fijado al casco se hizo imposible el uso de un cañón estabilizado. Como resultado, el tanque no podía moverse y disparar con precisión al mismo tiempo, pero la experiencia sueca con los centuriones sugería que, para que los tanques alcanzaran una precisión aceptable, tendrían que detenerse de todos modos. El vehículo cuenta con el sistema Bofors Lyran de iluminación de blancos, que consta de 2 tubos lanzadores de bengalas para iluminar los objetivos y poder disparar de noche. Un tanque en cada pelotón estaba equipado con una hoja topadora debajo del casco delantero, que se dejaba caer manualmente desde el exterior del tanque, y se bloqueaba en posición de trabajo con pasadores y puntales de soporte. La hoja le permitía realizar tareas de ingeniería simples. Una vez completada la tarea, la pala se devolvía manualmente a la posición bajo el casco delantero y se bloqueaba en su lugar. Tras la introducción del modelo 103C, todos los tanques pasaron a tener la pala instalada. La pala también aumentaba la protección de la parte inferior del casco. El S-Tank consta de un casco totalmente soldado, dispone el motor y la transmisión en la parte delantera, y el compartimiento de la tripulación en el centro. Los proyectiles del cañón y de las armas secundarias están en unos compartimientos en el centro y atrás del mismo. Aparte se colocaron una serie de costillas de arcos de acero especial en forma horizontal en el glacis, para detonar o detener proyectiles del tipo EAT. El tanque estaba propulsado exclusivamente por 2 tipos diferentes de motores, un diésel Rolls-Royce K60 de pistones opuestos de 240 caballos de fuerza, para navegar lentamente y maniobrar el tanque en la puntería, y una turbina Boeing 502 de 300 caballos de fuerza para obtener más potencia cuando se viaja a mayor velocidad o en terrenos accidentados. Rápidamente se descubrió que la turbina tenía poca potencia y fue reemplazada por una turbina Caterpillar, que entregaba 490 caballos de fuerza después de que no se hubieran producido más de 70 tanques, y se adaptó a todos los vehículos anteriores. La turbina de gas se puede usar para encender el motor en climas fríos, y funciona en posición estacionaria como fuente de energía para los sistemas eléctricos y electrónicos, en vez del motor diésel. La transmisión consiste en un sistema desarrollado por Bofors de 3 cambios, con una caja automática, con los engranajes básicos para la marcha hacia adelante y hacia atrás en la misma. Durante las pruebas, se observó que, si bien una tripulación de 2 hombres podía operar el vehículo con éxito, otras tareas se volvieron más difíciles. 2 hombres no era suficiente para realizar tareas de guardia o realizar fácilmente el mantenimiento de las vías o la recarga de municiones. Se tomó la decisión de agregar un tercer miembro, sentado mirando hacia atrás, asignándoles operar las radios, así como tener un segundo conjunto de controles y sistemas de visión, para permitirles conducir el tanque en reversa a alta velocidad. El STRV-103 puede avanzar o dar marcha atrás a la misma velocidad, teniendo una velocidad máxima de 60 km por hora en carretera. El conductor, que ejerce como artillero del armamento principal, está sentado en la izquierda del casco por medio de una cubierta de una sola pieza. Dispone de un sistema de miras OP-1L, combinadas en un periscopio más un binocular en su frente y un periscopio en la izquierda. Estas proveen el sistema de puntería, telemetría y visión a la tripulación. Un sistema Simrad LV300 de puntería láser es incorporado en el sistema de miras OPS-1L. El radiooperador está sentado atrás del conductor y su acceso está provisto por una cubierta de una sola pieza. Posee 2 periscopios que le suministran visión del entorno de combate y controles para conducir marcha atrás. El comandante está situado en el lado derecho del casco, ligeramente situado atrás del radiooperador, y dispone de 4 periscopios y de un sistema de visión OPS-1. Todos los periscopios y miras en el S-Tank disponen de cubiertas blindadas, que proveen protección en impactos de explosivos fragmentarios, y previene que el tanque sea visible por el reflejo de la luz del sol contra los lentes de los periscopios. Aparte dispone de una salida de escape en el compartimiento de combate para evacuar la tripulación en caso de emergencia. La suspensión hidroneumática consta de un sistema de 4 ruedas con cubiertas de goma duales, con 2 iguales atrás del casco como reemplazo. La rueda de impulso motriz en el frente y 2 piñones de retorno están cubiertos por láminas de acero blindado. Para proveer una mayor estabilidad en el momento del disparo, la suspensión es trabada, es decir, queda fija cuando el armamento principal es disparado.
El S-TAN no posee defensas ABQ, pero puede equiparse con una de ser necesario. Los STRV-103, tal vez debido a su radical diseño, solo prestó servicio con las fuerzas blindadas de Suecia, siendo una parte importante de estas. En la década de 1990, junto con los Centuriones, fueron reemplazados por las variantes del Leopard 2A4 y la variante local de este, el Streetband 122. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.